Buenas noches, ¿se escucha ahí? Primero quiero aclarar mi contacto con este señor que me ha injuriado. Me mandó un mail un domingo a las 7, un mensaje por el Face, a las 7 de la mañana, a las 7:05 se lo contesté y le dije que me diera 10 minutos porque me puse a googlear desesperadamente los datos del caso. Sabía quién era su hermano y todo, pero no tenía mucha idea del caso. Y así que lo que dijo es una injuria. Yo realmente no sé por qué me había caído de la cama y estaba despierto esa hora. No es que hubiera llegado recién de la publicidad. Pero bueno, antes que nada agradecer a la familia de Mariano y a Pablo la confianza que han depositado en nosotros y la cordialidad con la que se puede trabajar con ellos, pero sobre todo esto de la relación de confianza que hemos formado y que nos ayuda a trabajar a pesar de las dificultades que presenta el caso. El caso tiene aspectos conflictivos y dificultosos, como todo caso donde se persigue a una persona que ha matado, a una persona poderosa que ha matado a un joven no poderoso. Lo que no se espera a veces es la reacción de la gente, de la familia, de los amigos para poder tratar de lograr que se imponga justicia. Lo que sí tuvo de positivo el caso fue el trabajo de la jueza, el trabajo de Cristina Camaño y el trabajo del fiscal que la sucedió, que nunca me acuerdo el nombre, Fernando Rizzo, que fue muy seria, por ejemplo, su presentación en ante la Cámara de Apelaciones. A pesar de que tenía que ir al fiscal de Cámara, porque estaba muy bien preparado él, pidió para ir él y hizo un muy buen alegato. Lo que quería yo era tratar de ilustrar, porque a través de la lectura, de la simple lectura, a veces no se termina de comprender cómo fue que se desarrollaron los hechos. Y esa comprensión geográfica, digamos, cartográfica de los movimientos de las personas que intervinieron en el hecho nos hacen entender mucho más que claramente esto fue, digamos, un homicidio premeditado y la idea era precisamente disciplinar a los tercerizados y a las personas que manifestaban con ellos. Y esto se va a poder ver con 3 fotografías que traje para poder explicar qué fue lo que sucedió esa mañana del 20 de octubre de 2010. A ver si tengo lo primero. Ahí, esto por supuesto no es que anduve en avión, sino que lo saqué de Google y la flecha celeste, yo no veo bien los colores, puede ser turquesa o otro color. La flecha celeste señala dónde es la estación Avellaneda, es a donde en ese momento a las 10 de la mañana se dirigieron 30 tercerizados y algunos ya miembros de agrupaciones políticas que los acompañaban para protestar por el despido de los tercerizados y para reclamar su reincorporación. La idea del reclamo era básicamente cortar las vías del ferrocarril de la línea Éxodo. Cuando llegan se encuentran con esos señores que están nombrados ahí abajo, que es los miembros de la Unión Ferroviaria, que en ese momento estaban dirigidos por Pablo Díaz, y que son entre 100 y 120 personas, o sea que no tenían ninguna posibilidad, por más que hubieran ido con intenciones de agresivas, digamos, cosa que no fue así. Cuando entran a la estación, después se dirigen hacia las vías para tratar de cortarlas, la cantidad, el grupo de la Unión Ferroviaria se interpone entre las vías y digamos, el grupo de los tercerizados y no permite que se realice el corte de vías. Por eso, a ver, la siguiente. Ahí está la demostración un poco más de cerca, ¿no? Hace que, al no poder cortar las vías, que eran un poco más abajo y a la derecha del mapa, se reúnen a las 11:20 en ese lugar, donde ya empiezan a caer más personas tercerizadas y más simpatizantes, ¿no?, que estaban con ellos en su reclamo social. Ahí permanecen hasta las 2:15, que es cuando al costado de la vía una flecha celeste también, era celeste, no le pude cambiar el color para que se note más, pero hasta ahí seguí. La calle Bosch es la que
circula, digamos, la que bordea las vías, y se dirigen los tercerizados, que ya en su momento en el 80, se dirigieron hacia Capital. En este dirigirse hacia Capital, claramente ellos habían ido a tratar de cortar las vías del tren y, digamos, frente a la presencia de los ferroviarios, digamos, retrocedieron, o sea que no hubo ninguna agresión, nada. Después de eso deciden irse a Capital, o sea, claramente no, tampoco se estaban retirando, no se estaban, digamos, no habían hecho ninguna agresión. Sin embargo, ellos se van caminando por la avenida del Bosch para llegar hasta Capital, cruzar el puente, y en esa caminata, en ese trasladarse, son no custodiados por la bonaerense, sino más bien vigilados por la bonaerense. Mientras que atrás de ellos lo siguieron los de la Unión Ferroviaria y ellos sí iban custodiados por la Policía Federal. Por lo cual eso ya, digamos, en pocos minutos más se va a demostrar cuál era el papel que tenía la policía. Al llegar al puente, los ferroviarios iban por el terraplén, o sea, arriba de la vía que está más alto del costado por donde venían los tercerizados. Algunos del grupo de los tercerizados intentan, tercerizados incluso por supuesto los manifestantes, o sea, digo una sola palabra para no ser tan largo, ¿no? Intentan subir hacia el terraplén, y bueno, y ahí hay una especie de agresión con piedras, y además son reprimidos por la policía bonaerense. En primer lugar, no sé si tenía competencia, pero más allá de eso, se tiraron balazos de goma y se tomaron medidas que exceden en mucho las reglas mínimas para el uso de la fuerza en situaciones de ese tipo, y que no, que aparte muestra claramente cuál era el blanco y de qué lado estaba la policía. O sea, a los que se estaban empezando a retirar, y solo quisieron subir al terraplén, por la cuestión de protesta, los reprimen, a los ferroviarios no le hacen nada. Esto fue un hecho muy grave, que ya en sí mismo este hecho debería haber provocado alguna reacción, alguna notificación a un juez, alguna notificación fiscal, y quizá, si se hubiera hecho eso, quizá, digamos, no estaríamos hoy acá reunidos. Bueno, luego de esto se dirige todo el grupo de los tercerizados hacia la calle no, o sea, se ha cruzado tratar de subir al terraplén. Sí, intentan subir al terraplén cuando llegan, ya cruzan la capital, y donde está el cartelito de terraplén, ahí en ese lugar donde intentan subir el terraplén, son rechazados, son reprimidos por la bonaerense y retroceden y se van hasta Santa Teresa y Luján, ¿es la calle? Santa Elena y Luján. Fíjense la distancia que hay entre donde están las vías y donde se realiza una asamblea en donde se decide que se van a desconcentrar. Bueno, se van a desparramar por ahí, o sea, cada uno se vaya a su casa. La cuestión es que no es que todavía, no es que en ese momento ya se estaban desconcentrando, sino que habían tomado esa decisión. Si uno mira, ve que el único intento de cortar las vías, digamos, que podría ser llamado con algo de agresión, fue en el momento anterior, pero ahora ya estaban casi a 3 cuadras, y además estaban haciendo una asamblea en la que decidían que se iban a ir, por lo cual no había ningún motivo para que la excusa que pusieron los ferroviarios, que era digamos, interrumpir, evitar, digamos, el corte de la vía del ferrocarril, era totalmente absurda. Ahí se muestra, se pone en manifiesto que no era ese el fin que tenía, digamos, algunos grupos de la Unión Ferroviaria. Luego de eso hay una primera pelea, un avance de los ferroviarios hacia la dirección en donde estaban los tercerizados
y los jóvenes manifestantes, pero hasta ese momento no se habían usado armas, sino que se habían usado piedras o cualquier otro elemento, pero no armas. Un segundo, bueno, luego de este primer ataque, digamos, desde los ferroviarios hacia los tercerizados, por atrás del terraplén, de la vía, o sea, donde dice el terraplén, de aquel lado, aparece un grupo donde estaba Favale, que fue uno de los que disparó, y aparecen también otras personas con armas, un bolso con armas de fuego, y la situación cambió por completo. ¿Por qué? Porque Alcorcel se había ocupado específicamente de digamos, conseguir a Favale, que ni siquiera era ferroviario, o sea que estaba claramente contratado como jefe del grupo de Frente Choque, y son ellos dos, Sánchez y Favale, son los que cuando avanzan junto con la mayoría de los miembros de los ferroviarios sin saber lo que iba a pasar, pero el grupo de imputados que van a juicio y algunos más, con ellos sí se había unido un plan específico y ellos sí sabían cuál era el objeto de esa resistencia que se encontraba en la vía, entre comillas. Y en ese momento se lo ve a Favale ponerse rodilla a tierra y apuntar, digamos, no para hacer un disparo culposo, sino claramente con intenciones de darle un tiro a una persona, y en eso no importa a qué persona, porque si alguien que dispara para provocar una muerte, no importa mucho si mata a Pedro o si mata a Juan. Dispara, como no te va a matar y mata, es un homicidio. O sea, el error en la persona no tiene ningún efecto sobre el resultado de muerte, digamos, sobre la tipicidad de la conducta de homicidio. Y la otra persona, Sánchez, también se la ve disparar. Cuando se le traba el arma que tenía Favale, se vuelve junto a Díaz y le dice: un segundo, dice textual, no puede ser que estos hijos de puta nos corran, mirá todos los que somos, al de La Gomera, a ese gil de mierda que agujería la panza. Uno de los disparos que quitó la vida al manifestante Mariano Ferreira puede haber sido seguramente el de Favale. Respecto de eso, hubo una discusión entre los peritos del caso, y entre los peritos había una persona que dice ser perito, que es el señor López, y que, por supuesto, como en casi todos los casos que yo conozco de violencia del poder o de la policía, ¿no?, siempre declara cosas absolutamente racionales a favor de la defensa, los que no logran conmover en nada el cuadro probatorio. ¿Y qué pasó con López? Porque este caso tuvo muchas ramificaciones. Algunas de ellas va a hablar Irina, ¿no?, porque la relevancia política que tomó el caso hizo que hasta fueran imputados por coimero, puede ser de la casación. Pero yo quería hablar un poco de López. Quería mostrar lo que hizo López.